Hola, muchas gracias a todos por venir. Este fue un libro dedicado a todos mis años de trabajo en la escena del crimen. En sus páginas encontrarán un acercamiento a todo eso que muchos de ustedes quisieran saber sobre ese reconocido y siniestro personaje que fue el asesino que hace varios años acabó con la vida de 12 mujeres. En este momento debo agradecerle a mi bella esposa Sofía, sin la cual este logro no hubiera sido posible. Gracias, mi amor. A mi hijo, Daniel, el motor de mi existencia. Y a Carlos, mi editor, por animarse a apoyar este proyecto. Muchas gracias, Carlos. Confiamos en que la historia, las historias aquí plasmadas, no los dejen dormir. Muchísimas gracias. Manuel, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿La historia que vamos a leer en este libro sirve para identificar al asesino que no fue atrapado? Yo pienso que es un error utilizar mi novela como un recurso para la investigación. Si bien está basada en hechos reales, debo recalcar que es una obra de ficción. Bueno, entonces, ¿qué características de los crímenes reales están en el libro? Recordemos que el asesino, entre su modus operandi, acostumbraba a cortar, a cercenar las manos de sus víctimas. Yo decidí que sería solamente el dedo índice, como una metáfora de su identidad. En el libro encontrarás solamente trozos de la realidad convertidos en algo más. Usted es abogado, es penalista, trabaja con crímenes reales. Entonces, ¿por qué hacer una novela y no una crónica? Simplemente porque quise plasmar en la ficción algo que pudo haber sucedido en la vida real. Esta es mi versión de los hechos, una versión falsa, desde luego. A veces, en la ficción, encuentras más respuestas para el misterio. Bueno, y plantea entonces un culpable, hombre, mujer. Los invito a leer la novela. Muchas gracias. ¿Grabaste todo? Ay, sí, ¿cuál es tu obsesión por este asesino?